La poeta Margaret Johnson dijo una vez que el prejuicio es una carga que confunde el pasado, amenaza el futuro y hace del presente algo inaccesible. Y fue precisamente el prejuicio el que le negó el presente a Sergio Urrego, un joven que no pudo tolerar la discriminación. Nuestra invitada de hoy decidió hacer de esta tragedia una justa causa y un respeto por la diferencia. Les hablo de Alba Lucía Reyes, la mamá de Sergio Urrego, y sin lugar a dudas, una mujer imprescindible. Bienvenidos. Alba Lucía Reyes, bienvenida a Mujeres Imprescindibles. Para mí es un placer, de verdad un honor tenerte el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ti y gracias al programa por esta invitación. Alba, para comenzar, nos gustaría que le contaras un poco a la gente quién eres tú, quién es Alba Lucía Reyes. Uy, esa pregunta hoy es un poco difícil porque pues a raíz de lo que sucede con mi hijo, para mí ha sido un vuelco, un giro de 180 grados donde he aprendido como mamá, como mujer, a atravesar varios temas diferentes, ¿no? Tanto en mi salud, en mi cuerpo, profesionalmente, evolutivamente, el trabajo con la comunidad, el cambio como tal de la profesión de ser como una ciudadana a pie, como hablamos casi siempre, a poder lograr de alguna manera trabajar para salvar vidas. Y creo que eso no tiene precio y es un trabajo que he aprendido día tras día. La transformación al que me lleva todo esto es impresionante porque tal vez como ser humano, más que cualquier otra cosa, he aprendido a poder atravesar esos momentos tan difíciles que puede tener una mamá, una mujer en el territorio colombiano. Alba, qué mejor que desde tu voz nos cuentes quién era Sergio Urrego y qué pasó en el año 2014. Sergio, y si es linda la pregunta porque a veces no hablamos de quién era él como persona y tengo recuerdos muy lindos desde su niñez. Siempre se destacó por ser un gran lector. Desde los 5 años aprendí a leer muy rápido. Le gustaban los cuentos más inclinados a temas políticos. Desde muy pequeño fue muy político, yo no. Amaba los cuentos de Mafalda. Luego ya empezó a crecer y a incursionar en otros tipos de lecturas. Inclusive alcanzó a escribir para El Espectador algo que se llamaba Educación Pública y Libertaria. Creo que mi hijo era un gran pensador, era un defensor de derechos en lo que podía. Le dolían muchas cosas que yo creo que aún a los jóvenes les duele y que a veces minimizamos, ¿no? Como es el dolor por el medio ambiente, por el cuidado de los animales, el proteger la naturaleza. Muy sensible. Muy sensible, amaba la poesía, me gustaba mucho leer con él también cosas así como poéticas. Y bueno, a los 16 años se enamora y se enamora como cualquier otra persona, solo que se enamora de otro chico en su colegio y empezó a amar diferente. En ese momento estaba tal vez descubriendo todo lo que era ese amor o esos sentimientos y descubriendo su orientación sexual y cometió el grave error de haberse dado un beso con su compañero en ese momento dentro del colegio. Y aquí es donde tengo que hablar y ser muy clara. En este caso, quienes protegieron a Sergio, quienes defendieron su nombre, fueron sus propios compañeros y compañeras de estudio. Aquí es la discriminación, el bullying, el matoneo, porque esto realmente fue matoneo, porque fue ejercido por una autoridad. Empezó desde la dirección del colegio, desde toda la parte educativa de los docentes. Y hay algo que
que creo que fue el detonante para él y fue una denuncia penal por un supuesto acoso sexual en contra de su pareja. Sergio empieza a tratar de defenderse, empieza a buscar en la ley 1620 del 2013, empieza a revisar su manual de convivencia y me deja subrayado el artículo que le implementan según el colegio, que era una falta grave haberse dado un beso con otro chico dentro de la institución, cuando muchas veces los niños y las niñas y los jóvenes heterosexuales tenían parejas y no había pasado nada dentro de la institución. Y empieza una persecución sistemática muy fuerte, y cuando a él lo denuncian, pues ya entre los dos habíamos hablado que era necesario que tal vez él terminara y se fuera. Terminara su colegio, su bachillerato. Sí, terminara el bachillerato. Hicimos planes de que pudiera irse a Australia, aunque él no quería. Y bueno, así seguimos. Fue tan sistemático que antes de llegar a mitad de año, porque esto fue en mayo, donde lo obligan a contarnos y hablarnos sobre su orientación sexual además, y es aquí donde empieza algo que no debería pasar, y es que ningún niño o niña o joven diverso puede ser obligado a hablar sobre su orientación sexual. Ningún niño, ningún joven puede ser obligado a hablar sobre su sexualidad si así no lo quiere. Y además me empezaron a pedir certificaciones de psicología, empezaron a solicitarme pruebas o pues que yo estaba asistiendo con él a terapias de psicología para poder ingresar después de sus vacaciones nuevamente a clase. En ese momento el mismo psicólogo me dice: sácalo, retíralo del colegio, no sabemos qué es lo que está pasando allá, realmente no entiendo como profesional qué es lo que están pidiendo, yo no veo nada raro en Sergio, y de hecho, pues antes me decía que disfrutaba cada sesión con él. Y finalmente, pues el 4 de agosto, al siguiente día de presentar su IFEX, decide lanzarse del Titán Plaza. En ese momento pensé que Sergio no había presentado su IFEX. De hecho, había salido muy temprano, yo lo recogí. Y ese día por primera vez lo vi muy triste, pero nunca más allá de cualquier pensar en que él iba a tomar esta decisión. Esta presión fue tan grande y creo que atentó contra los valores de Sergio, y creo que eso fue lo más duro, lo que fue realmente el detonante de él, que lo hubieran denunciado de esta manera, por una falsa denuncia, por algo que no existía. Y es allí cuando Sergio me empieza a dejar todas las pruebas, me dejó las conversaciones por WhatsApp, me dejó el manual de convivencia subrayado con una flecha que decía Ley 1620 del 2013, que jamás se le implementó, nunca se le hizo una ruta de atención específica. Y bueno, empecé yo un trabajo que desde el desconocimiento, sino simplemente desde el querer que no volviera a suceder casos como el de mi hijo, empecé a denunciar públicamente. En ese momento hubo una persona que buscó de Colombia Diversa me empieza a asesorar, y simplemente me preguntan: pero tú como madre quieres denunciar, porque habían pasado ya cosas y realmente los padres y las madres tienen mucho miedo de denunciar lo que pasa en las instituciones educativas. Y hay mucho miedo a que los desescolaricen, hay mucho miedo a que puedan suceder cosas como las que sucedieron con mi hijo. Pero desde ahí he tomado estas banderas y creo que cada vez que cuento la historia de Sergio, puedo estar transformando un corazón.
Por supuesto, miles de corazones, Alba, has hecho una grandiosa labor. Y es que, como tú mismo lo dices, a él se le violaron los derechos de dignidad, de intimidad, a nivel familiar. Fueron muchos momentos pues, que él vivió solos en silencio. ¿Qué podríamos nosotros, o cómo más bien podríamos nosotros transformar el prejuicio? Una palabra que nos hace tanto daño y que definitivamente existe en la sociedad, y que si pudiésemos ser más compasivos con el otro, más tolerantes con el otro, pudiéramos ver la vida con más colores, en vez de verlo blanco y negro, seríamos una sociedad mejor. ¿Cómo podríamos transformar esa palabra o ese comportamiento que lastimosamente nos daña como seres humanos? Bueno, mira, yo dentro de todo lo que, digamos, hemos hablado con la población colombiana, con el territorio colombiano, porque es que aquí hay que hablar del territorio colombiano, de ese territorio que a veces está tan olvidado, que generalizamos, hablamos del bullying, el matoneo en las ciudades principales, pero ¿qué pasa en el territorio? ¿Qué pasa cuando nos subimos a una montaña y hablamos con una escuela de padres que no hay? O donde normalmente nos damos cuenta que hay una psicóloga para 1000 niños, ¿sí? Y que no tienen a dónde hablar, a quién pueden decir o ser escuchados. Y realmente yo creo que de las cosas más importantes es empezar por la casa, por nuestros hogares. Lamentablemente en temas de COVID y pandemia hemos visto cómo lamentablemente uno de los focos principales de violencias para los jóvenes y para los niños y las niñas es la misma familia. Y es por falta de cultura, por falta de poder educar también a esas familias. Y desde las instituciones, desde la educación en Colombia, desde todo lo que está reglamentado ya, porque siempre digo, Colombia es un país muy garante en temas legales, legislativos, pero la implementación hace mucha falta. El educar, el ir en el uno a uno, el poder escuchar también a los padres de familia y saber qué les duele. Las instituciones educativas están conformadas por esos pilares fundamentales que son los directivos, los docentes, los educadores, los maestros, los que forman las familias, los padres de familia y los estudiantes. Pero a veces como que nos encerramos solamente en un foco principal, y esto es un trabajo inclusive desde el embarazo, desde empezar a no crear violencias desde tan pequeños y tan pequeñas, desde empezar a educar a las madres y a los padres de familia, a las cuidadoras, a las familias homoparentales que también existen y que también hay un tema de discriminación muy fuerte en las instituciones educativas, y entonces la discriminación empieza también con los niños y las niñas que forman parte de estos hogares y que tampoco les permiten el estudio, ¿no? Alba, tú has hecho un gran trabajo junto a tu equipo ahí en la Fundación Sergio Urrego. Una de las aristas que ha ayudado tanto a los jóvenes acá en el país es la línea salvavidas o la línea 24/7. Y precisamente nosotros hablamos con Andrea Valcárcel, quien es psicóloga de esta línea, y pues te invito a ver la nota. Gracias. Los primeros auxilios psicológicos que brindamos en la línea salvavidas son como ese proceso de atención en crisis para las personas que han vivido un momento traumático o en realidad buscan ayuda y no la encuentran en otra persona. Entonces recurren a la línea salvavidas para hablar con alguien, para tener un espacio de desahogo emocional y básicamente para buscar ayuda. En la línea tenemos cómo evaluar el nivel de riesgo de la persona, si es leve, moderado, alto o extremo. Cuando llega una llamada en crisis, tú lo que tienes que hacer es estar tranquila y brindarle la contención a la persona. Realizar la contención es más que todo brindarle a esa persona un espacio de escucha de esos problemas que la persona está viviendo actualmente, para así nosotros como psicólogos poder entrar y brindar herramientas acordes a lo que está viviendo la persona en el momento. Realizarle como todo el proceso psicosocial para que podamos salvar una vida a través de la línea salvavidas. Ser parte de la línea salvavidas para mí es un proceso muy hermoso porque te deja muchos aprendizajes,
y te cambia la perspectiva de la vida, te deja mucho que pensar sobre la salud mental actualmente. Que hay muchos jóvenes que se suicidan, muchos jóvenes que no piden ayuda, ¿sí? Uno aprende demasiado, uno conoce personas en las llamadas que son muy agradecidas y tanto las personas como el equipo hace que el proceso de la línea sea muy enriquecedor para las psicólogas que estamos empezando nuestra vida laboral. Qué gran labor, Alba. Ustedes han salvado cerca de 8.600 vidas con esta línea salvavidas. Cuéntanos de qué trata y qué logros han conseguido con esta línea. En el 2019, que empezamos también toda la problemática de COVID y pandemia, ya decidimos realmente poder ayudar en el apoyo psicosocial para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque pues en Colombia existen muchas líneas de apoyo, pero nosotros estamos muy enfocados en temas de familia y orientación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eso es muy importante porque no existe una línea enfocada a ellos y ellas. Y el panorama de la salud mental, no solamente en Colombia sino en el mundo entero, es lamentable. Entonces decidimos abrir la línea por un apoyo que nos llegó de Netflix en ese momento para empezar a atender a través de las plataformas a nivel general y a nivel mundial. Así es que empezamos a trabajar no solamente para Colombia, sino para muchos jóvenes que están radicados en otros países y que nos han buscado por temas de depresión, por temas de aislamiento, por temas de situaciones de autolesiones, y nos enfocamos en eso. Y desde ahí empieza COVID y pandemia, entonces empiezan a buscarnos desde Facebook, desde Google, desde las redes sociales como TikTok, Kwai. Bueno, hoy estamos con ellos y ellas apoyando de alguna manera, porque ellos y ellas por búsqueda logarítmica pueden encontrar personas que están buscando temas de autolesiones, depresión, bueno, etcétera. Y ahí quiero llegar porque de esta línea ustedes han sacado 3 informes que pueden generar un panorama claro de tendencias, qué están pensando, qué están sintiendo los jóvenes, qué los aqueja. Si me pudieses decir rápidamente 3 o 2 aristas de estos informes, ¿qué podrías tú decirnos? Bueno, precisamente desde hace 3 años hemos realizado el primer informe de la línea salvavidas, muchos y muchas de ellas acompañados por acompañamientos técnicos como la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones a nivel mundial, donde hemos podido evidenciar no solamente como los casos generales, sino porque siempre hablamos de la pareja, de la parte salarial, de que no hay trabajo y bueno, esa generalidad. Pero lo que hemos podido evidenciar también a través de la línea es que casi siempre llegan a un tipo de crisis y ese tipo de crisis ha iniciado por algún tipo de discriminación, ¿sabes? En las redes sociales el ciberbullying ha sido muy fuerte, los jóvenes no encuentran cómo encajar y no se hallan. No se hallan porque pues todo lo que tú ves en redes es magnífico, nadie está mal, todo el mundo está feliz, todo el mundo es perfecto. Está la moda de los filtros. Exactamente, entonces cuando ellos y ellas sienten que hay una emoción contraria a eso, ni siquiera la reconocen. Y es más, nosotros como seres humanos se nos ha olvidado reconocer nuestras emociones. Y es que no está mal llorar y no está mal estar de mal genio, pero ¿hasta dónde llega mi tristeza? Hasta llegar a la depresión. ¿En qué momento me encuentro? ¿Por qué los hombres tienen más casos de suicidio que las niñas o que las mujeres? A los niños y a los hombres les cuesta mucho más trabajo levantar la mano y decir necesito ayuda. En cambio a las mujeres y a las niñas pueden tener un nivel más alto, porque eso también lo podemos evidenciar, que tienen un nivel más alto de crisis emocional, pero buscan ayuda mucho más que los hombres. Alba, yo te quiero ya ahorita sí hablar puntualmente de la Fundación Sergio Urrego, porque esta es una arista
y has hecho un trabajo increíble con todo tu equipo. ¿Qué logros también se han dado, digamos, a nivel legal con la Fundación Sergio Urrego para que la gente dimensione este caso, hasta qué instancias ha llegado? Está el proceso penal que se cerró el año pasado y que deja grandes herramientas legales a nivel jurisprudencial y deja como resultado las 3 primeras condenas en Colombia en temas de discriminación. Y más que una cárcel, es un argumento, es una herramienta fundamental en el caso de poder defender los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los ambientes escolares y en los ambientes también universitarios, ¿no? Porque no hablamos de los universitarios. Y allí están sucediendo muchísimas cosas. Un panorama muy largo y hondo, se podría decir. Hablamos también con Laura Orjuela. Ella es una de las beneficiarias, una de las tantas beneficiarias o beneficiarios que han tenido la oportunidad de llegar a la Fundación Sergio Urrego. Te invito a ver la nota. Yo llego a la fundación aproximadamente hace un año, para febrero del año pasado, ya que me encontraba en una situación económica demasiado grave. Estaba en un momento de demasiada angustia, estaba llorando bastante. Llamé a la Fundación Sergio Urrego. Aquí se encontraba Alba, que es la directora de la fundación, y ella me ayudó, me hizo la contención, me calmó. Me remitieron donde una psicóloga externa que me ha ayudado bastante en el proceso. Sufro de ansiedad generalizada, se llama lo que tengo. Soy bastante nerviosa, pero gracias a la psicóloga de la fundación me ha ayudado bastante a controlar la ansiedad, a sentirme mucho más segura, saber que pues no todo termina en una mala situación y que cuando realmente tú quieres algo, pues lo obtienes. Yo quería entrar a trabajar a esta fundación y pues lo logré. Alba me dijo que si quería podía iniciar como voluntaria, que si llegase a salir un proyecto, quizás podrían contratarme en medio tiempo. De a pocos, pues, les empezó como a gustar el trabajo que yo estaba haciendo y la dedicación que yo estaba teniendo a la fundación. Y de repente, pues, un día, recuerdo que fue el 15 de junio del 2021, el año pasado, que me contrataron. Sí, tuve bastante apoyo aquí en la Fundación Sergio Urrego. La calidad humana que existe aquí, se preocupan bastante por la salud mental, porque uno esté emocionalmente estable. Tenemos un lazo muy cercano con los voluntarios, con todo tenemos un lazo bastante cercano y pues es un apoyo en todos los aspectos que se puede tener en esta fundación. Este es el primer día, el último, el verdadero, el hoy. Alba, ¿tú con qué sueñas para Colombia y para los jóvenes, sobre todo para los derechos de los jóvenes? Bueno, sueño con un mundo feliz, sueño con que a través del amor logremos romper tantas barreras, tantos paradigmas, pero también sueño certificando muchos colegios, porque bueno, hace poco certificamos 4 colegios. Expliquémosle a la gente, con el sello Sergio Urrego, que es un sello, digamos que 5 estrellas para el colegio que lo tenga o lo adquiera en Colombia. ¿De qué trata? Exacto, sí. Ese sello trabaja todo lo que tiene que ver ambiente escolar. Implementamos un instrumento de diagnóstico para ver cómo está el colegio en clima escolar. Luego de esto hacemos un análisis de manual de convivencia muy en conjunto con directivas y docentes, lo socializamos, lo revisamos, les ayudamos a organizar el comité de convivencia como debe ser estipulado en la ley 1620 y luego de esto empezamos a hacer todas unas jornadas de formación alrededor de las brechas que presenta el colegio, porque no todos los colegios son iguales, no en todos los colegios hay las mismas falencias y sí apoyamos precisamente y enseñamos
por lo menos primeros auxilios psicológicos a los mismos maestros, docentes, a las familias, empoderamos las escuelas de padres y madres, que es tan importante de verdad fortalecerlas hacia adentro de las instituciones, y al final también trabajamos mucho todo el tema de prevención al suicidio, a prevención a la discriminación, del acoso escolar con los y las estudiantes. Por último, me gustaría que le enviaras un mensaje a todas las mujeres, los jóvenes y los padres de familia que nos escuchan, que nos ven a esta hora. Bueno, yo quiero decirles a todas las familias en Colombia, a los jóvenes, que ustedes son el país, ustedes son los que realmente pueden transformar el mundo entero. Y a las familias decirles, escuchen a sus hijos, escúchenlos mucho más, pero de verdad, como nos enseñó la pandemia, a callar más y a escuchar mucho más, a poder ser más cercanos, porque a ellos y a ellas les duelen muchísimas cosas. El mundo entero está abierto porque la tecnología cada vez está avanzando, y que nosotros, como adultos, tenemos que empezar a meternos también en ese mundo, porque no podemos parar el mundo así, con un solo dedo, sino cómo poder entender, apoyar, orientar y de verdad escucharles, porque hay mucho dolor en ellos y en ellas. Y creo que hay un país que lastimosamente viene de la violencia, y precisamente hay que empezar a hablar más también de lo bueno, de lo que podemos hacer, de lo que podemos trabajar en conjunto. Alba, nos has dejado hoy grandes reflexiones, sin duda. Gracias de verdad por ser esa activista a favor de los derechos de los estudiantes, de los jóvenes. Ojalá continúes llevando de verdad este mensaje no solo a Colombia, sino al mundo, porque sin lugar a dudas eres una mujer imprescindible. Muchísimas gracias a ustedes, y es con todo mi amor. Con todo tu amor y también con todo nuestro amor tenerlos a ustedes hoy aquí, a nuestros televidentes. Gracias de verdad por vernos aquí en Mujeres Imprescindibles. Recuerden utilizar nuestro hashtag Mujeres Imprescindibles aquí por Canal Congreso. Hasta pronto.